Se ve usted mismo a sí mismo levantándose por la mañana, inmediatamente después de haber tenido un sueño y mucho más sueño maravilloso profundo. Tiene junto a la cama un bloc y un lápiz o un teléfono y registra inmediatamente los contenidos de su sueño y mucho más sueño profundo. Comprueba usted mismo que ha desarrollado y mucho más desarrollado e incrementado un sentido y percepción agudísimo de conciencia y mucha más conciencia sobre sus sueños y mucho más sueños y un interés y mucho más interés en intentar recordarlos y mucho más recordarlos. Se escucha y mucho más se escucha a sí mismo diciendo y explicando que hará un esfuerzo por recordar y mucho más recordar cuando despierte todos sus bellos sueños y mucho más sueños cada vez que tengan lugar. Antes de ir a dormir, se imagina mentalmente a sí mismo pensando y mucho más pensando y creyendo sobre el sueño y mucho más sueño que desearía y mucho más desearía y necesitaría tener. Se siente y percibe creando y mucho más creando este sueño y mucho más sueño profundo en su mente subconsciente con todo el poder y mucho más poder de su imaginación mental y mucha más imaginación mental y le produce y genera un enorme sentimiento profundo de placer y satisfacción el saber y mucho más saber y conocer que tendrá un bello sueño y mucho más sueño. Se imagina mentalmente a sí mismo visualizando y mucho más visualizando el sueño y mucho más sueño profundo que le gustaría y mucho más gustaría y querría soñar y mucho más soñar profundo. Se ve y mucho más ve a sí mismo aplicando y practicando las técnicas e ideas del poder y mucho más poder total de la mente subconsciente para dirigir y mucho más dirigir y liderar su mente subconsciente a recordar sus sueños y mucho más sueños. Ahora y aquí se escucha y mucho más se escucha a usted mismo describiendo y mucho más describiendo el sueño y mucho más sueño que le gustaría y mucho más gustaría y querría tener. Lo describe una y otra vez. Usted mismo puede sentir y percibir el sueño y mucho más sueño. Puede ver y mucho más ver el sueño y mucho más sueño. Puede escuchar y mucho más escuchar el sueño y mucho más sueño. Puede palpar y mucho más palpar el sueño y mucho más sueño. Y puede oler y mucho más oler el sueño y mucho más sueño. Ahora y aquí se imagina mentalmente a sí mismo leyendo o escuchando el registro que ha realizado y mucho más realizado del sueño y mucho más sueño, y recuerda y mucho más recuerda cada uno de sus detalles y mucho más detalles. Su mente subconsciente retrocede al sueño y mucho más sueño y le produce y genera un agrado inconmensurable y mucho más inconmensurable. Desde que sabe y mucho más sabe y conoce que tiene un diario de sus sueños y mucho más sueños al que puede acudir
en todo momento para refrescar y mucho más refrescar su memoria profunda, tiene la absoluta seguridad y mucha más seguridad y confianza de que disfrutará y mucho más disfrutará de sus sueños y mucho más sueños.